Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir con el estudio del año bíblico. Gracias a todas las personas que me han presentado su apoyo. Gracias a todas las personas que me dan ánimo. Les agradezco mucho. Les comunico algo de paso. Los grupos de WhatsApp están funcionando. No están funcionando como yo pensé que iban a funcionar, lastimosamente. Pero bueno, debido a eso, voy a seguir mandando la información de manera interna a cada uno de ustedes. Si a alguien no le llega, avíseme. Si me tiene agregado y no le llega nada, avíseme para poderle volver a activar, porque a veces el sistema de WhatsApp por la lista de difusión es bastante deficiente, entonces causa bastantes problemas. Entonces, si alguien tiene problemas en ese sentido, avíseme. Los grupos de WhatsApp van a seguir, vamos a ver cómo los organizamos de la mejor manera. El problema es que ahorita estoy solo. Y bueno, en este momento me está ayudando un hermano desde aquí, gracias. Y bueno, le mando saludos. Entonces miren, vamos a seguir aquí con la temática. Algo más les quiero decir, por favor, ustedes antes de empezar el estudio oren. Oren mucho, ¿ya? Siempre, cada día ustedes oren, acuérdense de orar, porque para que el que dirija todo esto sea el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces vamos a seguir y bueno, una vez más agradezco el apoyo que se me está brindando, que muchas personas ya me han ofrecido. Si esto es posible, si se recibe el apoyo que se necesita, se van a poder hacer los 365 videos, de los cuales ya con vamos 8 y eso es una alegría para mí inmensa, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, mis queridos hermanos, vamos a estudiar Génesis capítulo 23, 24, 25 y 26. Y bueno, vamos a empezar, a ver. Muy bien, vamos a empezar con el capítulo 23, donde vamos a ver la muerte y la sepultura de Sara, la mujer de Abraham, ¿no? Y bueno, ya el día de ayer fue un día muy interesante, ya que vimos la historia del sacrificio que se iba a hacer con Isaac y, bueno, el Dios proveerá y todo eso. Y fue un tema bastante interesante, bastante bueno. Y hoy vamos a seguir con la continuación. Por ahí tenemos un par de historias interesantes. Y sobre todo una historia romántica vamos a tener. Así que, bueno, las mujeres pongan atención. Les va a gustar esta historia. Pero bueno, vamos a empezar con la muerte de Sara. Y bueno, Sara muere a los 127 años. Ya tenía una edad bastante avanzada, ¿no? Se desconoce de qué murió exactamente. Ahora, ella fallece lo que es en la tierra de Canaán, ya que estaban establecidos ahí. Más o menos, en tiendas prácticamente lo que estaban, no estaban del todo establecidos, ¿no? Y bueno, Abraham hizo luto por ella, como era de esperarse, ¿no? Muy bien, ahora Abraham coge y se va a hablar a los hijos de Ed, ¿no? Bueno, primero que nada, él necesitaba el permiso de los lugareños para adquirir una propiedad de su sepultura. Él no podía coger y decir, bueno, vamos a hacer un cementerio aquí. No, él no era el dueño de ese lugar, él era un extranjero. Entonces él necesitaba, de manera cultural, esto es cosa de la cultura, ¿no? Él necesitaba permiso de los lugareños para poder sepultar a su muerta, ¿no? Muy bien, entonces en el versículo 4 lo deja bien clarito, dice, peregrino y advenedizo soy entre vosotros, dadme heredad, le dice, ¿no? Deme un terrenito, por favor, véndamelo. Más específicamente, ¿no? Entonces, bueno, los hombres de la ciudad, ¿no? De ese lugar, le dijeron así, escúchanos, Señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Miren, qué interesante, ¿no? Ellos lo reconocían a Abraham como un príncipe de Dios, o sea, un hijo de Dios, podríamos decir, un santo de Dios, ¿no? Entonces ellos le ofrecen el mejor lugar, coge el que tú quieras, coge lo mejor de nosotros, para nosotros no hay ningún problema. Le tenían gran estima realmente a Abraham por su buen testimonio. Y qué bonito que nosotros como cristianos, en algún momento, si la gente habla de nosotros, que digan, no, ese joven, esa señora, ese señor, son muy trabajadores, son gente honorable, son gente respetuosa, son buenas personas, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso cuando se nos ofrezca algo, ellos voluntariamente se van a ofrecer por la buena reputación que nosotros tenemos, ¿no? Entonces aquí tenemos una lección muy bonita respecto a Abraham, ¿no? Vemos este cariño que tenía la gente por ellos, a pesar de que no eran del lugar, simplemente eran peregrinos en esa zona, ¿no? Muy bien, ¿no?
Entonces ellos se ofrecen, ¿no? Se ofrece. Y dice que Abraham se inclinó ante ellos. Una vez más les explico, esto es algo cultural. Es parte de la cultura inclinarse, ¿no? Es como nosotros nos estrechamos la mano o nos besamos en la mejilla. Cuando es un hombre con una mujer se saludan. Es algo normal. Entonces, cosa de la cultura. Él no estaba adorando a nadie, era parte de la cultura, ¿no? Seguimos, muy bien, adelante. Abraham dice que les pide la cueva de Macpela. Macpela significa cueva doble. ¿Por qué significa eso? Pues bueno, me imagino que han de haber sido 2 entradas o algo por el estilo, ¿no? Muy bien, pero él incluso les dice, denme el precio, yo les pagaré el precio por la heredad, ¿no? Entonces, él solicita a Efrón, que era el dueño de su lugar, ¿no? Pero dice que Efrón se hallaba entre ellos, ha estado entre ellos. Abraham quizás no se dio cuenta, ¿no? Ya que, bueno, ellos como estaban haciendo este negocio en la puerta de la ciudad, ya les expliqué que la puerta de la ciudad justamente es el lugar donde se hacían comercios, se hacían arreglos económicos por el hecho de que había muchos testigos, ¿no? Muy bien, entonces miren, ¿qué más les iba a decir? Ya, entonces Efrón le dice, no señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, delante de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta a tu muerta, ¿no? O sea, Efrón, no solamente le ofrece la cueva, le ofrece todo el terreno, ya, no sé qué tan grande era, pero igual era un terreno. Ahora, hablando bueno, aún hoy en la actualidad, comprar un terreno grande implica pagar impuestos y un montón de cosas más, ¿no? Pero si tú compras solamente un pedazo pequeño, no tienes que pagar todos los impuestos de toda la propiedad. Entonces, Abraham solamente quería la cueva. Por ahí los comentadores dicen que tal vez él no quería pagar ciertos impuestos que tal vez había, o quería evitarse esas molestias, más bien dicho, ¿no? Son comentarios que yo leí de otras Biblias, ¿no? Que, bueno, dan un poquito unidad más de cómo era la cultura de esa época, ¿no? Pero bueno, Abraham tenía mucho dinero, así que un par de impuestos creo que no lo hubieran hecho pobre, ¿no? Pero bueno, es parte del dato curioso de la cultura. Seguimos, ¿no? Entonces, miren, Abraham le dice, mira, yo te daré el precio de todo el terreno. Ya no le quiso solo comprar la cueva, sino todo el terreno, ya que él se ofreció y pues bueno, dijo, está bien, si la quiere vender, le compro todo, ¿no? Porque Abraham era muy rico y tenía mucho dinero, ¿no? Bueno, y es un dato curioso es que en Macpela también fueron sepultados Lea, Sara, Abraham, Isaac, Rebeca, Raquel y Jacob. Todos ellos fueron sepultados en esa cueva, en la cueva de Macpela, ¿no? Muy bien, entonces miren, Efrón no le quería vender, no le quería vender porque acá en el versículo 15 explica, le dice, mira, señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Cuántos son 400 ciclos de plata? Más o menos unos 4,5 kilos de plata. No era nada a comparación de lo que ellos tenían, ¿no? ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra pues tu muerta, le dice, ¿no? O sea, ¿qué es esto? O sea, entre tú y yo, que eran personas que me imagino que Efrón también tenía muchas propiedades, mucho dinero. ¿Qué es esto entre tú y yo? Decía, quédate con ese terreno, ¿no? Pero dice que Abraham cogió y le pagó el precio justo. Le dio los 400 ciclos de plata, ¿no? Y compró todo compró todo el campo. Compró la heredad, compró la cueva, compró los árboles, compró todo, absolutamente todo lo que pertenecía a ese terreno, ¿no? Muy bien, y dice que después de esto sepultó a Abraham a Sara, su esposa, en la cueva de la heredad de Macpela, frente de Mamre, que es Hebrón, de la tierra de Canaán. Así Abraham adquirió de los hijos de Ed el campo y la cueva que había en él como una propiedad para sepultura, ¿no? Y bueno, ahí queda la historia de la famosa cueva de Macpela y la historia de la muerte de Sara, ¿no? Muy bien, vamos a seguir con el capítulo 24 y vemos el casamiento de Isaac con Rebeca. Y aquí viene esta historia con datos también muy interesantes, no se lo pierdan, ¿no? Dice que Abraham ya era viejito, tenía aproximadamente 140 años, ya tenía su edad, la verdad, ¿no? Y bueno, dice que Dios lo había bendecido bastante, etcétera, etcétera. Ahora, como Abraham ya, bueno, como algo curioso también es que justamente solo después de que muere la mamá de
de Isaac, cuando muere también Bueno, realmente estos Abraham, Isaac y Jacob, estos personajes buscaron esposa o tuvieron las ganas de buscar esposa fue cuando sus madres fallecieron o simplemente ya no estaban. También es un dato curioso, ¿no? Porque también se puede hacer una referencia al cuidado materno, tal vez de estas madres. Posiblemente también hace un enfoque en eso, ¿no? Porque mientras Sara estaba viva, Isaac nunca hizo ni siquiera un intento de conseguir una esposa. Solo después de su muerte es que él recién va a buscar una esposa, ¿no? Muy bien. Bueno, las madres siempre cuidan a los hijos y los padres cuidan a sus hijas. Eso es algo que todo el mundo sabe, creo, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Y bueno, dice que Abraham trajo a su mejor criado, al de mayor confianza, ¿no? Al más viejo de su casa, ¿no? A su mayordomo, a su mano derecha prácticamente, podríamos decirlo, ¿no? Ahora miren, dice, pon ahora tu mano debajo de mis muslos. Realmente la mano, aunque esto va a sonar hasta un poco gracioso, la mano de él se fue o la puso en los genitales. No me pregunten que les explique esta extraña forma que es para nosotros, ¿no? Tal vez de hacer un juramento. Pero era parte de la cultura porque los genitales representaban la prole, ¿no? La prole, o sea, los hijos, la heredad, ¿ya? La línea continua, por así decirlo, ¿ya? Entonces, y justamente porque le estaba pidiendo algo que aquí ya viene, ¿no? Que era justamente para perpetuar su prole. Entonces, es por eso que él pone su mano por los genitales, ¿no? Más o menos es lo que yo estaba estudiando. Les comparto, ¿no? Ahora, miren, esto era un juramento solemne, ¿no? Por la posteridad de la familia. Este acto de poner la mano en los genitales, ¿ya? Aunque para nosotros es algo que, o sea, muy, muy, muy raro. Pero en esa cultura no lo es. No lo es. Así como en esa cultura no es extraño que los hombres se besen en las mejillas. Pero en esa cultura sí es extraño que un hombre bese a una mujer en una mejilla. Lo que el vuelta aquí es todo lo contrario. Aquí es normal que un hombre bese a una mujer en la mejilla. Y vuelta sería súper raro que dos hombres se besen en la mejilla. Aquí sería súper, súper raro. Insinúa otra cosa, ¿no? Pero démonos cuenta cómo es la cultura, ¿no? Tratemos de entender un poquito eso para que podamos también entender la Biblia, ¿no? Tenemos que entender en qué cultura se escribió la Biblia, ¿no? Y creo que con este estudio del año bíblico van a quedar muchas dudas claras y muchas preguntas respondidas e incluso muchas inquietudes que quizás nunca nos dimos cuenta, ¿no? Y curiosidades también, ¿no? Pero seguimos en la historia, ¿no? Ahora miren, aquí dice algo muy clave. Y te haré jurar por Jehová. Miren, ahora, el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora, no es pecado jurar en el nombre de Dios. Si el juramento es de verdad o el juramento es con consecuencias de vida o muerte o el juramento sí se va a cumplir. Es como, por ejemplo, a veces yo, por ejemplo, con mi hermano menor, a veces cuando él es medio bromista, entonces a veces cuando me decía cosas tan sorprendentes le decía, júrame por Dios, le decía. Entonces, como era mentira, no me juraba. Pero cuando era verdad me decía, Nelson, yo te juro. Entonces yo ya le creía. No estaba, le estaba tomando la palabra y él no estaba jugando. Entonces no es en vano, ¿ya? Coger a veces decir, juro por Dios, si es verdad, hazlo, no es pecado, ¿no? Aquí vemos un juramento en el nombre de Dios, ¿no? Seguimos. Y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Verán, en ese tiempo la tierra de Canaán no era el paraíso que fue después. No habían israelitas en ese instante, habían tribus, ciudades paganas, ¿ya? Que más después, con los jueces y con Moisés, Josué, los jueces, los reyes de Israel, hasta David, hasta ahí se limpió lo que es la tierra de Canaán y se radicó a todos esos pueblos paganos que estaban ahí. Entonces, en este instante que está ocurriendo la historia, eso está lleno de paganos. Entonces,
Abraham le dice a su criado, ni se te ocurra hacer casar a uno de mis hijos con una mujer de aquí. Ni se te ocurra, le dijo, ¿no? O sea, él estaba tratando de buscar a una mujer de sus mismas creencias, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, en el trabajo que estoy yo, sinceramente, si yo algún rato tengo una novia o me caso más directamente, yo tengo que buscar a una mujer que ame a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Yo, o sea, imagínense, o sea, yo publico videos todos los días, siempre estoy con Dios de arriba para abajo, y digamos que yo me comprometo en un yugo desigual. O sea, yo mismo me pongo una carga increíble, o sea, me voy a poner una piedra de tropiezo en mi vida. Entonces yo soy consciente de que tengo que conseguirme una cristiana, pero una cristiana de verdad, no de esas tibias, ni siquiera de esas tibias. Tengo que conseguir una cristiana de verdad, porque si no, o sea, no va a ser una ayuda idónea, va a ser un estorbo idóneo. Y aquí está pasando lo mismo. El padre está muy preocupado por su hijo, de que consiga una mujer, una esposa que lo ayude a serle fiel a Dios, ¿no? Yo entiendo muy bien esto y yo creo que cada cristiano soltero o soltera entiende perfectamente esto, ¿no? Ahora, el criado le dice, ¿y si la mujer no quiere venir conmigo? No. Bueno, ¿dónde me quedé? Ya, dice, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí, en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste, o sea, y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas mi hijo allá, ¿no? O sea, no lo lleves, o sea, para allá ni en chiste. O sea, él quería una mujer cristiana, podríamos usar un término moderno, ¿no? Bueno, más acá abajo dice, él enviará, bueno, aquí Abraham le dice algo interesante a su criado. Dice, él enviará su ángel delante de ti y tomarás de allá esposa para mi hijo, ¿no? Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de ni juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. O sea, no te lo lleves allá a Canaán, en pocas palabras, de donde ellos habían salido. De Ur de los caldeos, de donde ellos habían salido. No te lo vayas a volver a llevar allá, ¿no? Ni siquiera de Ur. Verás, no tomes mujer de Canaán. No vayas a tomar mujer de Ur de los caldeos, de Babilonia, ¿no? Toma una mujer de mi familia, de la cual ya vamos a ver quiénes eran, ¿no? Muy bien, seguimos más acá adelante. Bueno, entonces dice que el criado puso su mano debajo del muslo o debajo de sus genitales, Abraham su señor, y le juró sobre este asunto, ¿no? De igual manera le dijo de que, me estaba saltando algo por acá, le dijo de que si no podía conseguir o la mujer no quería venir con él, dice que él iba a ser libre de ese juramento, ¿no? Entonces ahí él juró, porque antes los juramentos, bueno, antes la palabra era la palabra y un juramento era un juramento, ¿no? En la actualidad cualquiera ya dice cualquier mentira y sale ileso. Pero antes, por ejemplo, la gente antigua es de palabra. Yo he tratado con mayorcitos y hay que ser muy serios con ellos, muy serios con ellos, porque si uno le queda mal, ahí sí, ahí sí no se hace una buena regañada, ¿no? Entonces hay que ser muy serios con ese tipo de personas, ¿no? Muy bien, entonces dice que el criado tomó 10 camellos. Los camellos no lo tenían cualquiera. Aún hoy en la actualidad, en los países de Medio Oriente, no cualquiera tiene un camello. Se necesita bastante dinerito para tener 10 camellos, ¿no? Pero bueno, dice, ¿y qué más dice? Ya cogió algunas cositas, algunos bienes, ¿no? Y dice que llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, ¿no? Ahora, esto fue un viaje aproximadamente de 30 días, ¿no? 30 días aproximadamente, ¿no? Bueno, dice que aquí él hace algo muy interesante. Dice, él hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua. Quiero leer bien esta historia. A la hora de la tarde, o sea, al atardecer, a esa hora, o sea, en la mañana o en la tarde, la gente siempre iba a coger agua. ¿Por qué? Porque a esa hora el sol está o bien recién saliendo o ocultándose, o sea, el calor es soportable. Entonces la gente coge, iba a los pozos y cogía el agua, y etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Dice, a la hora en que salen las doncellas por agua, entonces a esa hora salían las chicas que ya podían contraer matrimonio. Esto ya les explico un poquito más acá. Bueno, y dijo, miren la oración que él se pega.
Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella quien dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiera, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, y Rebeca significa cautivadora, ¿no? Que había nacido en Betuel, hijo de Mica, esposa de Nacor, ¿no? Bueno, entonces este era el hermano de Abraham, o sea, Rebeca era prima para Isaac. En esa época no era pecado, no estaba mal visto que se casara entre familias, ¿no? Entonces Isaac se va a casar con su prima, ¿no? De la misma religión, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora miren, el versículo 16 nos da un dato muy curioso que tal vez muy pocos de ustedes saben. Dice, y la doncella era muy hermosa de aspecto, virgen. Ahora, ¿qué significa la palabra virgen en la Biblia? No significa una mujer que, bueno, al menos en el contexto del Antiguo Testamento, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a volver a analizar esta palabra con la cuestión de la Virgen María. Pero aquí en este contexto, en el contexto del Antiguo Testamento, la palabra virgen no significa una mujer que es pura casta, que nunca ha tenido intimidad. No se refiere a eso la palabra virgen. La palabra virgen en este contexto significa una chica que ya está en la edad de casarse, ¿ya? Y esto queda muy claro porque a continuación dicen, estoy en el versículo 16, Mateo, Génesis 24, 16, dice, y la doncella era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido. Aquí aclara de vuelta la cuestión de su castidad, ¿ya? Sino que en nuestra cultura la palabra virgen abarca todo eso, ¿no? Bueno, la palabra virgen en nuestra cultura abarca a una chica que nunca ha tenido relaciones, ¿no? Pero en esta cultura no, virgen se refiere a las chicas que ya pueden encontrar matrimonio, y vuelta, en el término de la castidad, vuelta, que varón no ha conocido, y aquí lo deja muy, muy claro. Entonces no es que aquí lo recalca, sino que son dos cosas muy, muy diferentes, ¿no? Y bueno, entonces aquí viene la cuestión que cuando dice que el criado la ve, le dice, te ruego que me des de beber. Ella responde, bebe, señor mío, y se dio prisa, y bueno, le dio. Y cuando acabó de darle de beber, dice, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Ella se ofreció, miren, y se dio prisa y vació su cántaro, y bueno, etcétera, etcétera. Ya se imaginan todo. Ahora imagínense, ¿saben cuántos litros de agua toma un camello? Un camello puede estar, bueno, un solo camello puede estar tomando 150 litros de agua. Estos sí toman agua, ¿ya? Porque de igual manera ellos como que almacenan agua, y esos animales pueden caminar kilómetros sin tomar agua, porque ellos como que la almacenan, ¿no? Entonces un camello podía estar tomando 150 litros de agua. Por ende, dar de beber a 10 camellos era un aproximado de 1500 litros de agua. ¿Ustedes alguna vez han visto un tanque de 1000 litros de agua? Yo he visto. Son grandes, no se llenan tan fácilmente. Digamos en sí que no fueron 1500 litros de agua lo que bebieron los camellos. Tal vez digamos que fueron unos 700 litros de agua. Eran 700 litros de agua que ya tenía que sacar de un pozo. Así hayan sido 500 litros de agua. Vamos a bajarlo a 500. Eran 500 litros de agua que ya tenía que sacar de un pozo. Ahora, imagínense, aquí se ve el tipo de mujer que era Rebeca. No era cualquier mujer. Realmente era una mujer de servicio, era una mujer dadivosa, era una mujer trabajadora. Ese acto la definió ella como la esposa perfecta. Era una mujer bien puesta, podríamos decir, en ese sentido de la palabra. Por eso esta señal que pide el criado de Abraham no era una señal fácil de cumplir. Realmente pidió una señal difícil que no cualquier mujer iba a cumplir. Cualquiera te da un vaso de agua a ti, pero dar de beber a tus 10 camellos no lo iba a hacer cualquiera. ¿Entienden? ¿No? Muy bien, dice que el hombre, el criado, no estaba maravillado de ella, callado, dice, para saber si Jehová había prosperado. Bueno, y cuando ya terminó ella de dar de beber a los 10 camellos, dice que le presentó un pendiente de oro que pesaba más o menos 6 gramos de oro, 2 brazaletes que pesaban 100 gramos de oro. Yo no sé de joyería, pero tal vez los que sepan de joyería
saben que tal vez esto es bastante. Para mí que es bastante, 6 gramos son 6 gramos. Para mí que es bastante oro, o 100 gramos son 100 gramos. Para mí que es bastante, bastante oro, ¿no? Y bueno, dice que, ¿dónde me quedé? Ya, bueno, ahí le pregunta, hija, ¿de quién eres? Y bueno, ella le responde que era descendiente de Nacor, ¿no? Hermano de Abraham, ¿no? Y su padre se llamaba Betuel, ¿no? Y añadió también, dice, hay en nuestra, mira, aquí la cortesía de Rebeca, ¿no? Hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, ¿no? O sea, muy contento porque había podido cumplir con su Señor, ¿no? Entonces él estaba muy contento, la verdad, ¿no? Bueno, vamos más acá. Dice, bueno, y la doncella dice que corrió e hizo saber en casa de su, bueno, todas estas cosas. Y aquí entra alguien que más adelante en la historia va a volver a aparecer. Labán, el hermano de Rebeca, el tío de Jacob, por el cual le hace trabajar 20 años prácticamente. Pero bueno, ya vamos a llegar a esa historia, ¿no? Entonces dice que, y bueno, el versículo 30 dice, y sucedió que cuando él vio el pendiente y los brazaletes de aquí, desde aquí vemos la ambición de Labán, ¿no? En las manos de su hermana, y cuando oyó las palabras de su hermana Rebeca, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí que él estaba con los camellos junto a la fuente. Dice que, bueno, entonces, bueno, dice que él le fue a ver, ¿no? Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ven, hijito, ven. Porque estaba afuera. Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos. Muy cordial el tipo, ¿no? Desató los camellos, le dio paja, forraje, agua para lavar los pies. Ya le expliqué eso de los pies, ¿no? Y los pies de los hombres que con él venía. O sea, también iba con criados, ¿no? O sea, bueno, fue bien armado el tipo, ¿no? Fue bien armado. Bueno, y le pusieron delante de que comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. ¿Por qué no quiso comer? Es muy simple. Los negocios matrimoniales empezaban con una comida, ¿no? Empezaban con una comida, pero primero se hacía la propuesta, ¿no? Entonces él les dice, bueno, les tengo un mensaje. Y aquí sucede algo interesante. Él coge y les explica todo desde que Abraham lo llamó hasta cuando a Rebeca le dio el presente, ¿no? Y le explicó los detalles, el juramento, la señal, le explicó todo, les contó toda la historia, ¿no? Ahora, pues si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo y miré a la derecha o a la izquierda, o miré por donde viene, en pocas palabras, ¿no? Entonces Labán, aquí hay algo interesante, y Betuel, o sea, aquí está el hijo y el padre. ¿Por qué está Labán? Si esto era cuestión del padre, más que segura que Betuel ya estaba en una edad muy avanzada, en la cual no podía ya, o sea, ya lo estaba entrenando, podríamos decir, al hijo para que sea el sucesor, ¿no? Y cuando los padres estaban muy avanzados, prácticamente los hijos ya comenzaban a hacerse cargo de todas las cuestiones. Entonces aquí, por eso en el versículo 50 nos dice que estaban Labán y Betuel. Estaban los dos, ¿no? Labán ya era como quien dice el futuro líder, ¿no? Y bueno, entonces dice que ellos respondieron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno, ¿no? He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea esposa del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Entonces miren, qué increíble. Esta historia es para pensar, ¿no? ¿Qué padre va a enviar a su hija con un desconocido? Con un desconocido que aunque presente señales de Dios, o sea, ¿qué padre hoy en la actualidad tiene esa fe? Porque esto es cuestión de fe. ¿Qué padre, qué madre, qué hermano hoy en la actualidad tiene esta fe de hacer esto? De coger y decir, bueno, que se vaya nuestra hija, a la cual más que seguro nunca más vamos a volver a ver. Entonces imagínense, ¿no? Son cositas que en nuestra cultura rara vez se ve, si es que nunca se ve, más bien dicho, ¿no? Muy bien. Bueno, una vez más dice que el criado se puso de rodillas, se puso a orar, ¿no? Y bueno, dice, sí, sacó el criado vasos de plata, vasos de oro, vestidos, dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, comieron y bebieron, y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Bueno, aquí vemos que le da una dote. La dote siempre jugó un papel importante en las cuestiones matrimoniales, ya que era como quien dice el pago por todos los años que
que se había criado a la señorita, ¿no? Y bueno, eso es la cuestión de la dote, ¿no? Y bueno, de mañanita él se levantó y dijo, bueno, tenemos que irnos, ¿no? Ahora, aquí aparece un dato curioso en el versículo 55, dice, espere la doncella, dice, con nosotros al menos 10 días y después irá. Aquí verán, la palabra 10 días cuando aparece en la Biblia es un número redondo. Es como cuando uno dice, yo ya te lo dije 1000 veces. No, tú no has dicho 1000 veces, estás diciendo lo he dicho muchas veces, ¿no? Cuando a veces en la Biblia aparece este número redondo, 10, se refiere en un sentido redondo. Es como decir, ellos trataron de decir realmente, deja que la doncella se quede unos días, ¿no? No que en esa época se utilizaba más el término 10 días, ¿no? Es como decir hoy en la actualidad, vuelvo y repito, es como si dijéramos, te lo he dicho 1000 veces, ¿ya? Es un número redondo, no es que lo hemos dicho 1000 veces, lo hemos dicho muchas veces, ¿ya? ¿Entendieron? Espero que sí. No, seguimos. Entonces él le dice que no le detengáis, ¿no? Entonces ellos dijeron, vamos a preguntarle a ella a ver qué quiere ella. Ahora miren, vamos a ver a Rebeca, ¿no? Entonces a ella le preguntan, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces miren, no era solamente una decisión de los padres, sino también fue una decisión de ella. Y vemos también la fe de esa mujer, que ella era la más afectada, ¿no? Se iba a ver con un total desconocido, se iba a casar con un total desconocido. ¡Qué fe para nosotros los solteros! ¡Qué fe! ¿Qué fe nos va a hacer falta para conseguir algún día esposa o esposo para las que me están viendo, ¿no? Entonces, es cuestión de fe. Conseguir la ayuda idónea es cuestión de fe. Se los dice alguien que tiene 27 años y que lo ha intentado varias veces, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Seguimos, ¿no? Y bueno, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, ¿no? Bueno, a Rebeca, su hermana, perdón, y a su nodriza. Su nodriza era el regalo de bodas que le estaban dando sus padres a Rebeca, ¿no? Y también le bendijeron, que esa era la bendición matrimonial prácticamente, ¿no? En la cual le bendicen y le dicen que seas madre de millares, etcétera, 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 ¿no? Era una bendición matrimonial lo que le estaban haciendo ahí, ¿no? Entonces el criado tomó a Rebeca y se fue. Fueron en ese viaje de aproximadamente 30 días, un viaje bastante largo. Y bueno, dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra del sur. Y había salido Isaac a orar al campo. Miren, qué interesante. ¿Qué estaba haciendo Isaac cuando vino su esposa? Él estaba orando. Porque él sabía lo que había ido a hacer su criado, que ahora ya también era su criado, ¿no? Él estaba orando, meditando, estaba conversando con Dios, ¿no? ¿De qué haber estado hablando? Más que seguro de su futura esposa. Y en esa meditación, en esa oración, dice que Rebeca lo vio, ¿no? Y descendió del camello. El hecho de que ella descendió era una señal de respeto, ¿no? Muy bien, que seguimos. Y entonces ella preguntó, ¿y quién es este, no? Y bueno, entonces el criado le dijo, este es mi señor, ¿no? Ella entonces dice, tomó el velo y se cubrió, ¿no? No podía verla hasta el matrimonio, según la costumbre de esa cultura, por eso ella se cubre el rostro con un velo, ¿no? Y bueno, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la introdujo Isaac, bueno, aquí ya vemos la boda, y le introdujo Isaac a la tienda de su madre. El hecho de que la haya puesto en la tienda de su mamá es porque ella iba a ser la nueva matriarca, ¿no? La nueva madre de esa familia, podríamos decirla, ¿no? Y tomó a Rebeca por esposa y la amó. Miren qué bonito. Dice que la amó. Aquí hay amor. Qué lindo. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. O sea, él con este acto le dio el lugar que alguna vez tuvo su madre en la familia, ¿no? Pero sobre todas las cosas dice que la amó. Increíble. Dos desconocidos se enamoran. Porque fue un amor mutuo, se los aseguro. Y yo les digo algo como lección de vida. Cuando Dios es la tercera persona en la relación, esas personas pueden llevar un día de conocidos. Van a ser la pareja más feliz de este mundo, ¿ya? Porque Dios está en medio de ellos y tienen algo. O sea, si una pareja tiene a Dios, tiene amor, porque Dios es amor, ¿no? En poquísimas palabras, ¿no? Vamos a los capítulos 25, 26. Este video va a ser un poquito largo por lo visto. Dice, y Abraham tomó otra esposa. Aquí viene un dato muy, muy, muy bueno. No se lo pueden perder.
Dice, y Abraham tomó a otra esposa cuyo nombre era Centura. Y bueno, aquí tuvo unos hijos. De aquí salen los madianitas, ¿no? De donde después Moisés tomará a su esposa, ¿no? Y bueno, en el versículo 5 dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, ¿no? Ya que él era el primogénito, ¿no? Él era el primogénito, entonces le dio prácticamente toda la herencia. Ahora, ¿qué hizo con los hijos de esta concubina que tomó Centura? Dice que le envió lejos, lejos. ¿Por qué le envió lejos? Para que no vaya a haber problemas con Isaac, ya que él era el primogénito, ¿no? Y estos fueron todos los días de vida de Abraham, que murió de 175 años. Dice que exhaló el espíritu, falleció. Y bueno, dice que en esos días él fue unido a su pueblo en un sentido ceremonial, no espiritual, ya que uno cuando muere se queda ahí, no se va a ningún lado, ¿no? Hasta la resurrección, ¿no? Y bueno, lo enterraron en la cueva de Macpela, ¿no? Muy bien, junto con su esposa, qué bonito, ¿no? Muy bien, bueno, dice que Isaac habitó junto al pozo del viviente, que es que me ve, ¿no? Como ya lo habíamos visto. Y aquí viene algo interesante, vienen los árabes. Y ahora es algo que hoy en la actualidad ustedes van a entender un poquito más el conflicto que está sucediendo desde el año 1950, no me acuerdo, creo que era 54, 57, algo así. El conflicto que viene ahí en Palestina, que están los musulmanes que se quieren matar con los judíos ahí. ¿Por qué sucede eso? Pues bueno, aquí está la explicación, escuchen. Y estas son las generaciones de Ismael. De Ismael vienen los musulmanes o los árabes, prácticamente lo mismo. Hijo de Abraham, que le dio a luz. Bueno, de ahí salen príncipes y todo eso. Aquí no voy a leer todo eso. Y estos fueron todos los años de la vida de Ismael, 137 años. Exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. El versículo 18 está la clave. Ya habitaron los hijos de Ismael, los musulmanes, los árabes. Ya habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viviendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Ahora, este es el territorio de los musulmanes. El territorio de los musulmanes no es Palestina. Verán, les voy a explicar. No tengo ni un mapa, pero bueno. Vamos a coger esta hoja en blanco. Bueno, que no está tan en blanco. Ya. No soy muy buen dibujante, disculparán. Aquí tenemos esta especie de círculo. Bueno, aquí tenemos Palestina, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, que eso fue todo un teatro realmente, pero esa es otra historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se persiguieron a los judíos y todo eso, el mundo entero dijo, ay, pobrecitos los judíos, ¿ya? Después de eso, se forma la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Ellos se forman y, bueno, esa es otra historia. Y bueno, la cosa es que ellos cogen y designan que la mitad de Palestina, prácticamente la mitad de Palestina, o de Israel, como lo quieran llamar, Israel-Palestina es lo mismo, iba a ser para los judíos y la otra parte iba a ser para los musulmanes. Los judíos dijeron, nosotros no queremos la mitad, queremos todo. Y los musulmanes dijo, aquí nadie nos va a quitar nuestra tierra porque esta tierra nos pertenece. Ya, porque la verdadera tierra que a ellos se les heredó se perdió en la historia. No se sabe la ubicación, la que dice aquí, les voy a repetir. Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viviendo a Siria, bueno, etcétera, etcétera. Esa ubicación es desconocida, no se sabe realmente dónde queda. Entonces ellos, después de la destrucción del templo, no me acuerdo después de cuántos siglos exactamente, no tengo la idea, la historia fresca en la cabeza, pero ellos después habitaron a la tierra de Palestina, construyen la mezquita de la roca, donde estaba el templo, donde alguna vez estuvo el templo de Salomón y posteriormente el templo de Herodes, como se le conoció, el que pisó Jesús. Construyen ahí la mezquita de la roca y ellos se posesionan. Los judíos, debido a su exilio desde el año 70 por el Imperio Romano, ellos estaban por todo el mundo. De ahí, bueno, les voy a contar la historia, qué rayos. Ya, de ahí, disculpen, rayos no es una mala expresión en mi país, por si acaso. Ah, claro, algo. Si alguna vez escuchan alguna mala expresión, aquí en mi país no lo es, culturalmente. Hay cosas que tal vez en otros países son ofensivas. Yo soy de Ecuador, entonces
entiendan un poquito la cultura ecuatoriana, ¿ya? Entonces, miren, ya. Entonces, mire, los judíos en el año 70 son esparcidos por todo el mundo. Después de unos cuantos siglos, vienen los musulmanes y se apoderan de Palestina, construyen la mezquita de la Roca, etcétera, etcétera, etcétera. Es una historia muy larga, ¿ya? Parte del nuevo orden mundial, ¿sí? Como lo escucharon, parte del nuevo orden mundial es que los judíos vuelvan a la tierra de Palestina o la tierra de Israel, hablando bíblicamente. Para eso tenían que perseguir a los judíos por todo el mundo, todos los judíos de todo el mundo tenían que perseguirlos, para que después de toda esa masacre, ¿no? El mundo entero diga, ay, pobres los judíos, hay que darles un lugar para que ellos vivan. Entonces ellos cogieron y, como ya les expliqué, después de la Segunda Guerra Mundial se forma la ONU, entonces ellos hacen el territorio, etcétera, etcétera. Desde ahí ellos están en guerra, pero hoy en la actualidad prácticamente la mayoría de Palestina le pertenece a los judíos. Ahora, ¿por qué hicieron esto? ¿Qué tiene que ver esto en el nuevo orden mundial? Parece ser, aclaro, parece, no estoy asegurando nada. Parece ser que uno de los propósitos de ellos es, uno, tener a todo el mundo distraído en Jerusalén, cuando realmente el foco de hoy en la actualidad es el Vaticano y Estados Unidos. Ese es el foco de las profecías, no es Jerusalén. Pero, primera intención parece que es tener a todo el mundo con los ojos en Jerusalén, cuando deberían de estar en Estados Unidos y en el Vaticano. La otra parece ser, yo no aseguro nada, esto puede ser sí como puede ser no. Parece ser que ellos quieren construir el tercer templo en Jerusalén para que ahí se siente Satanás. ¿Ya? Yo no puedo asegurar nada. Esto es una probabilidad. Puede pasar así, como que solamente todo sea una gran y simple distracción. Estas dos ideas, la primera sí porque sí, pero la segunda de que se construya un tercer templo en Jerusalén es una probabilidad que puede ser. ¿Ya? Los judíos que supuestamente hoy están ahí no son judíos. Ellos son los cazares, si no me equivoco, ¿ya? Ellos vienen de otra rama. Los verdaderos judíos se perdieron en la historia. Yo puedo ser judío y ni siquiera lo sé. Con eso les digo todo, ¿ya? Porque no conozco ni siquiera yo mis antepasados, ¿ya? Entonces, en sí los judíos se perdieron en la historia. Los que hoy se conocen como judíos son los cazares. Entonces, ni siquiera los que van a dirigir el tercer templo son judíos. Son otra cultura. Es como yo soy de Ecuador y que algún día de Ecuador se vayan los ecuatorianos y vengan los peruanos a habitar y se hagan llamar ecuatorianos. Es más o menos así. Entonces, más o menos esa es la historia. Resumidita, ustedes pueden investigar más en San Google, el que tiene las respuestas a todo. Es una broma nomás. Pueden buscar en Google, hay mucha historia sobre esto de los cazares, la Segunda Guerra Mundial, el plan del nuevo orden mundial, el tercer templo de Jerusalén. Yo solamente aquí acaricio la superficie, les explico más o menos las cositas. Esto no es un tema, esto es un comentario del año bíblico, lo que estoy tratando de hacer yo, ¿no? Pero seguimos, que en este video se han tocado puntos bien importantes, ¿no? Muy bien, entonces, ubicación desconocida y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí tenemos la descendencia de Isaac. Ahora miren, estas son las generaciones de Isaac, etcétera, etcétera. Dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Pandán, hermana de, etcétera, etcétera. Y oró Isaac a Jehová por su esposa, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su esposo. O sea, desde que se casaron hasta que tuvieron el hijo, pasaron aproximadamente 20 años, según los datos que sacaba de mi Biblia. Esta Biblia se la recomiendo, perdón. Voy a romper el esquema de las grabaciones. Les recomiendo esta Biblia. Es muy, muy, muy buena. Es la Biblia Day. Es súper buena. Los comentarios que tienen me encantan. Aclaro algo. Es una Biblia evangélica. Tiene doctrina del infierno. Tiene doctrina jesuita. Les aclaro. No va a decir, este hermano está recomendando cosas que no van. No tiene doctrina adventista, por favor. Tiene doctrina evangélica, del futurismo, del jesuitismo, tiene doctrina, pero de igual manera tiene muchos datos históricos, tiene muchos datos muy, muy buenos esta Biblia, muy buenos. Esta Biblia me ha servido muchísimo,
De todas las Biblias que tengo, yo tengo unas 2, 3 favoritas. Y esta está entre ellas. Es muy buena esta Biblia, la Biblia de referencias Dei. Se las recomiendo ampliamente, ¿no? De aquí he sacado muchos datos que ahorita les estoy dando, que ni siquiera en el comentario bíblico adventista están. Es una Biblia muy buena. Se las recomiendo ampliamente, ¿no? Entonces, miren, ¿dónde estábamos? Ya, 20 años aproximadamente esperó hasta que naciera sus hijos, perdón. No. Ahora dice, y los hijos se combatían dentro de ella, eran mellizos, ¿no? Combatía, dice, bueno, realmente que se empujaban y a la pobre Rebeca la tenían ahí prácticamente pariendo del dolor, como se dice a veces popularmente, ¿no? Y bueno, aquí nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, salen los dos, ¿no? Dice, y ahí se da una profecía, ¿no? Y bueno, dice, y si es así ya dice, bueno, dice que Jehová le dice, ¿no? ¿Cómo habrá sido? Por un medio de un profeta, de un ángel, no sabemos. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor, profetizado, que el menor iba a ser el primogénito, en pocas palabras, ¿no? Esto es una profecía, ¿no? Y bueno, dice que había mellizos. El primero dice que era rubio, bueno, la palabra más exacta sería rojizo, lo que también significa saludable. Y era velludo como una pelliza, o más bien dicho, una túnica de piel. El tipo era peludo hasta decir basta, ¿no? Y bueno, y él se llamaba Esaú, que significa peludo, eso significa Esaú, ¿no? Que es padre de Edom, o de los edomitas, ¿no? Que fueron enemigos del pueblo de Israel por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, dice que Jacob dice que trababa su mano al calcañar de Esaú, pero bueno, realmente sería una palabra un poco más hispana. Dice que agarraba, le tenía cogido el calcañar o el talón, ¿no? A Esaú, ¿no? Bueno, y fue su nombre Jacob. Jacob, que significa, bueno, usurpador, engañador. También es un juego de palabras que puede significar talón, y bueno, etcétera, 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 ¿no? Isaac dice que tenía 60 años cuando ella dio a luz, ¿no? 70 años, perdón. No, 60 años. Entonces, claro, se casó de 40 y después de 20 años tuvo sus hijos, ¿no? 60 años, ¿no? Muy bien, el uno era bueno en la casa, el otro de vuelta era pastor, ¿no? Y Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob, ¿no? Y aquí viene algo interesante, un par de lecciones para nosotros, ¿no? Y dijo Jacob, te ruego que me des de comer este potaje, este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, guisos, ¿no? Bueno, interesante. Véndeme tu primogenitura, Jacob, el astuto Jacob, el engañador. Bien puesto el nombre, ¿no? Parece que los nombres tienen poder a veces, ¿verdad? Es como si destacaran la personalidad de nosotros. Yo ya lo dije en un video pasado. ¿Ustedes alguna vez han conocido a alguien que se llame Judas? ¿Por qué creen que nadie le pone Judas a un hijo? ¿Qué significa Judas? Traición, ¿no? Ahora, mira, yo hablé esto de los nombres, ¿no? Parece que los nombres influyen de cierta manera en nuestros aspectos de vida, parece ser, ¿no? No hablo de algo sobrenatural ni espiritista, ¿no? Sino que simplemente afectan al subconsciente, podríamos decir. El simple hecho de que todos los días te digan usurpador, creo que te va a afectar, ¿no? A eso me refiero, ¿ya? Creo que me entendieron, ¿no? Y bueno, véndeme tu primogenitura. Entonces Esaú dijo, bueno, ¿y yo que voy a morir? ¿Para qué? Pues me sirve esta primogenitura. Y dice, Jacob dijo, júramelo. Y bueno, se lo juró, le vendió la primogenitura por un guisado, ¿no? Bueno, ¿qué más dice, no? Entonces Jacob dio a Esaú pan, el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura, ¿no? Ahora les voy a leer los comentarios del Espíritu de Profecía. En otros capítulos no leo los comentarios del Espíritu de Profecías porque no hay. Entonces, en cada capítulo que haya comentarios del Espíritu de Profecía, yo les voy a compartir algo. Y en esta ocasión sí hay, acerca de la primogenitura que menospreció Jacob, ¿no? Esaú se sentía especial, fuertemente atraído por cierto alimento, y por tanto tiempo se había complacido a sí mismo. Esto es un problema. Cuando nosotros nos complacemos a nosotros mismos, no tenemos autocontrol, al punto que algún día vamos a hacer alguna locura, señores, como lo hizo Esaú, ¿no? Bueno,
nunca hizo un esfuerzo por reprimir su apetito. Señores, Reforma Pro Salud, ¿no? Bueno, no tenía autocontrol el tipo, ¿no? Hasta que bueno, dice, mientras más pensaba en eso, más se fortalecía su deseo, hasta que su primogenitura, que era sagrada, perdió su valor y su santidad. O sea, intentamos lo que cambió Esaú. No era cualquier cosa, la primogenitura era muy sagrada en esa época. Aún hoy en la actualidad lo es, ¿no? Sagradísima. Y lo vendió por nada. Esto es una lección para nosotros. Es como si nosotros perdiéramos la salvación después de estar tantos años en la iglesia, ¿no? Es como que yo me perdiera después de haber hecho tantas cosas. Sería increíble, ¿no? O sea, perdí la salvación por nada. Después de haber recorrido un camino tan largo, perderme, yo no quisiera tener vivir esa experiencia realmente, ¿no? Bueno, voy a seguir leyendo, dice, vendió su primogenitura por la pequeña complacencia de satisfacer su deseo del momento. Miren, a veces cuántos errores en nuestra vida hemos hecho por un momento. ¿Cuántos no nos hemos desgraciado la vida por un momento? Ustedes entenderán a qué cosas puede aplicarse esto nomás, ¿no? Y eso determinó el curso posterior de su vida. Para Esaú, un bocado de comida valía más que el servicio de su maestro. ¿Qué sirve o qué es más valioso para nosotros que Dios? Verán, cuando nosotros somos conscientes de todo lo que hacemos, pero cuando nosotros vemos que estamos dejando a un Dios al lado por algo o por alguien, tenemos que cortarlo. Duela lo que duela, cueste lo que cueste. Si nosotros vemos que le estamos dejando a Dios a un lado por algo o por alguien, córtala. No sea que el momento que quieras actuar ya sea demasiado tarde y estés demasiado lejos para volver. Aunque nunca se está demasiado lejos para volver, te va a costar un mundo hacerlo. ¿Ya? Entonces, hay que ser muy sabios para saber actuar en el momento. Se los digo así, ¿no? Esaú representa a los que no han saboreado los privilegios que son suyos, comprados para ellos a un costo infinito, y en cambio han vendido su primogenitura por alguna complacencia del apetito o por amor a una ganancia. Y yo agregar a veces por una persona o por un familiar o por cualquier cosa, ¿no? Vamos al capítulo final. Yo creo que aquí en estas hemos aprendido bastante en este día, ¿no? Y una gran lección con lo de Esaú. Bueno, vamos al capítulo final, al capítulo 26. Y bueno, aquí vamos a ver una historia que se repite y se repite y se repite. Y esperamos que esta sea la última vez que se repita, ¿no? Y hubo hambre en la tierra, además, bueno, aquí hay algo interesante que leían en los comentarios de las Biblias. Dice que había hambre en esa tierra. Entonces dice que posiblemente esa fue la excusa por la que Esaú vendió su primogenitura. Bueno, por más hambre que haya habido, creo que no valía la pena vender tu primogenitura por un plato de guisados, ¿no? Pero bueno, seguimos, ¿no? Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea, hubo hambre en los días de Abraham, hubo hambre en los días de Isaac, ¿no? Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Bueno, aquí ya aparecen los filisteos de una manera un poquito más centrada en la historia. Y aquí vemos a Isaac yendo a esa tierra, la tierra de los filisteos, ¿no? Y bueno, dice, y se le apareció Jehová y le dijo, bueno, parece que Isaac tenía primero planes de irse a Egipto, ¿no? Y Dios le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, o sea, hazme caso, hijo, ¿no? Y bueno, dice, y bueno, aquí una vez más se repite la bendición y multiplicar tu descendencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y dice, y habitó pues Isaac en Gerar, ¿no? Se fue justamente a Gerar, donde estaba el rey de los filisteos, donde estaban los filisteos, ¿no? Bueno, desde aquí ya vamos a comenzar a ver la hostilidad de los filisteos, ¿no? Bueno, y una vez más aparece esta excusa.
Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa y él respondió, es mi hermana. Eran primos, ¿no? O primos hermanos, porque tuvo miedo de decir es mi esposa. Pero miren qué interesante. Hace un ratito Dios le recuerda la promesa, verás, te voy a multiplicar, vas a tener hijos, vas a vivir, oye, no te van a matar, tranquilo. Pero él llega y se olvida, se olvidó, y una vez me dice que tenía miedo y bueno, etcétera. Se olvidó que tenía al Dios Todopoderoso cuidándole las espaldas. Se olvidó de eso lastimosamente, ¿no? Bueno, y les dijo, bueno, los hombres del lugar me matarán por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto, ¿no? Bueno, no creyó la promesa de Dios, ¿no? Bueno, se repite el error una vez más, ¿no? Y sucedió que después que estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugueteaba o acariciaba, es la palabra, traducción más fidedigna, con su esposa Rebeca, ¿no? Y bueno, Abimelech va y le reclama, porque dije, bueno, y otra vez más, ¿no? Quizá moriré por causa de ello. O sea, vemos que Abimelech fue más temeroso de Dios que el mismo Isaac. Una vez más, un impío dando una lección cristiana a un hijo de Dios, ¿no? Bueno, entonces Abimelech le dijo, ¿por qué no nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu esposa y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Miren, para ser paganos tenían muy bien claro el temor de Dios, ¿no? Y bueno, él coge, el rey de esa ciudad, dice que nadie toque a su esposa, ¿no? Que el que hacía eso iba a morir. Y bueno, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, bueno, aquí es la primera vez que aparece la agricultura en toda la Biblia. Bueno, en el sentido en un sentido agrícola más exclusivamente, ¿no? Hablando de los hijos de Dios. Más en los otros capítulos no aparece, a excepción de Caín, de ahí no aparece nada más, ¿no? Y bueno, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno. Es una expresión redonda, si ven, 100 por uno. O sea que fue muchísimo, a eso se refiere, ¿no? Y le bendijo Jehová, ¿no? Le prosperó en la hambruna. Es interesante, ¿no? En medio de la hambruna, Dios le hizo prosperar, a pesar de que él no confió en él, ¿no? Dios sí cumple sus promesas, ¿ya? Y el varón se enriqueció y fue prosperado y creció hasta hacerse muy poderoso. Se hizo millonario, en pocas palabras, ¿no? Y bueno, los filisteos dicen que lo comenzaron a tener envidia, ¿no? Bueno, porque los filisteos dice, bueno, los filisteos los habían cegado y llenado. Bueno, aquí habla también de los pozos, que los pozos habían sellado los pozos de su padre Abraham, ¿no? Y bueno, dice, y dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. O sea, Isaac se hizo más rico que todos ellos juntos. Bueno, interesante, ¿no? Y Isaac dice, se fue de... Miren, esto me gusta la actitud, esta es la actitud cristiana. Isaac dijo, bueno, nos vamos. ¿Qué hubiera sido otro? Que sí, que ni sé cuánto. Vamos a ver, ahora sí te hago guerra, ¿no? No, esa no fue la actitud de Isaac y ni ninguno de los patriarcas, al menos de la mayoría. No, ellos actuaron cristianamente y dijeron, bueno, está bien, me voy, ¿no? Respetaron, aunque él era más poderoso que él, no se abusó, no se aprovechó él de eso, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí, no? Y bueno, dice que Isaac volvió a abrir los pozos que habían cerrado los filisteos, los pozos que había hecho su Abraham. Y bueno, dice que abrió el primer pozo, ¿no? Y... ¿dónde estoy? Ya, algo interesante de los pozos. Vamos a hablar algo interesante de los pozos. Los pozos tienen un papel muy importante en la cultura de esa época también. Si uno abría un pozo, estaba reclamando esa propiedad. Era como un título de propiedad. Este es mi pozo, esta es mi propiedad. Yo tengo derecho de esta propiedad y tengo derecho de este pozo. Era como un título de propiedad, un pozo. Entonces, si yo escarbaba un pozo, encontraba agua, esta es mi propiedad, señores. La reclamaba como mi propiedad. También parte de la cultura de esa época, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, bueno, cavaron e hicieron el primer pozo, ¿no? El primer pozo lo llamó Eset porque vinieron los pastores de Gerar, riñeron por el pozo. Le dijo Isaac, quédense con el pozo. Después abrió otro pozo que lo puso Signa, que significa enemistad, que también vinieron a reñir por el pozo. Quédense con el pozo. Volvieron a abrir otro pozo, el tercer pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, que significa lugares espaciosos, ¿no? O espacio para
pasear. O sea, ya ahí ya no pelearon, entonces ese pozo ya tuvo un bonito nombre, ¿no? Porque ya tuvieron espacio, o sea, ya no hubo quien les moleste. Eso es lo que quiere decir ese pozo, ¿no? Bueno, ¿qué más dice? Y de allí subió a Beerseba, ¿no? Y se le apareció Jehová aquella noche y dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy con... Una vez más, o sea, Dios, miren, siempre aparece, siempre le aparece recordando las promesas, recordándote, ¿sí me entiende? Y en la vida diaria de nosotros cristianos, ¿cuántas veces ha aparecido Dios? Yo creo que todos los días aparece Dios. Y yo a veces estoy aquí, estoy en aflicción, una cosa y ¡pac! Un consuelo. Y digo, justo lo que necesitaba. Dios se me aparece a cada ratito. A mí, no sé a ustedes. Pero Dios todos los días a mí me da un consuelo. A veces estoy desanimado y me da un consuelo. A veces estoy que ya me rindo y me da un consuelo. A veces he estado a punto. Mira, ustedes no saben cuántas veces he querido dejar este ministerio. Y no ha faltado una persona que me ha escrito, hermano, gracias a ti estoy aprendiendo mucho, gracias a ti he vuelto a la iglesia, gracias a ti. Entonces son cosas que uno le dice, no, siga adelante, ¿no? Son cosas de Dios realmente, Dios obra, ¿no? Bueno, dice que cuando Dios se le aparece edifica allí un altar, miren, siempre un lugar para adorar. Ellos siempre donde iban ponían un altar y tenían un lugar para adorar, ¿no? Dice que abrieron allí otro pozo, ¿no? Bueno, y Abimelech, rey de los filisteos, ¿no? De Gerar, dice que vino a Abraham, ¿no? Y bueno, y con Ficol, capitán de su ejército, ¿no? Bueno, y aquí a Isaac le dice, bueno, ¿y ustedes por qué me buscan si ustedes me acaban de echar, ¿no? ¿Qué hacen aquí? Y él le respondió, hemos visto que Jehová ha estado contigo. O sea, verán, Abimelech ya pensó bien las cosas, dijo, ¿qué hemos hecho? Hemos votado a alguien que tiene a Dios, hemos votado a alguien que es más poderoso que nosotros, entonces dijo, no, puede volver y puede vengarse, ¿no? Y puede hacernos esclavos. Entonces tuvo temor de él y de Dios sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre tú y nosotros y haremos un pacto contigo, de que no nos harás mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviemos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Ahora, sí dijo, por una parte dijo verdad, porque al principio se portaron muy bien con él, pero después no se portaron tan bien, porque lo echaron, después le quitaron los pozos, entonces no se habían portado muy bien con él. Entonces Isaac tenía todo el derecho de hacerles una guerra, ¿no? Pero no lo quiso hacer, y mejor él aquí, bueno, entonces mira, aquí hay algo interesante, dice. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Ahora, el hecho de que se haya hecho un banquete significa que aceptó la paz, ¿no? Entonces, la comida o el banquete o la cena en esa cultura era muy, muy importante, muy importante. Si solamente todo quedaba en palabras, podía ser toda una traición, pero entonces la cuestión era la comida y toda la cuestioncita. Entonces, ahí sí, ¿no? Es porque sí se había hecho la paz, ¿no? Bueno, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Isaac lo despidió y ellos partieron de él en paz, ¿no? Bueno, entonces dice que ahí, bueno, otra vez abren otro pozo, se llama Seba, que significa 7, ¿no? Y bueno, etcétera, etcétera. Y dice que por eso esa ciudad se llama Seba, por el pozo, Seba 7, ¿no? Y ahora aquí nos da la introducción para el día de mañana, que nos dice en el versículo 34 y 35. Y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por esposa a Judith, hija de Berí, Eteo, y Basemac, hija de Elón, Eteo, y fueron a amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. O sea, estábamos aquí con Isaac. Ahora, Isaac, no se olviden que había tenido a Esaú y a Jacob, pero Esaú dice que había tomado mujeres de ese lugar, ¿no? Mujeres idólatras. Entonces esto era aflicción de espíritus para ellos. ¿Por qué? Porque supuestamente Dios les había bendecido su prole, ¿no? Pero si Esaú tomó mujeres de ese lugar, mujeres paganas, ¿qué bendición puede haber ahí, no? Entonces, de igual manera, era una amenaza para su prole de que podía o se iba a ser idólatra. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía muchas cuestiones esto con la prole, ¿no? Se había amenazada la descendencia, ¿no? De que se conviertan en impíos todos, ¿no?
Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el día número 8 del año bíblico. Espero que hayan aprendido bastante. A mí ya se me hizo un poco tarde, ahorita tengo que abrir el chat nocturno. Y bueno, mis queridos hermanos, espero que les haya servido. Una vez más, en pantalla está mi número de WhatsApp, mi contacto. Para los que me quieran apoyar para este año bíblico, ahí está toda la información. Gracias. Yo sinceramente, como ya les dije, tengo una vida, pero si yo recibo el apoyo que tengo, si Dios me manda el apoyo que necesito, se van a hacer 365 videos, y si no, de igual manera, haré hasta donde yo pueda, hasta donde me alcance, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana.